Hola, buenas tardes a todos, a toda la comunidad. Bienvenidos nuevamente a esta serie de webinarios el día de hoy. Estaremos hablando sobre la importancia del diagnóstico genético para madres portadoras. Y hoy tenemos a la doctora Bricia y a Víctor con nosotros presentes para hablarnos sobre este tan importante tema para todos. Bienvenidos. Hola, buenas Gracias. tardes. Es Gusto un gusto. saludarles. Perdón, me Es un adelanté, pero es que la presentación es realmente para la doctora, que es una experta, y pues les agradecemos mucho. Y yo creo que el tiempo es de la doctora totalmente. Gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Fundación Acari, por la invitación. Muchísimas gracias, es un gusto tenerlos aquí con nosotros, sobre todo para hablar sobre un tema tan importante. Siempre nos enfocamos en todos los niños Duchenne, los hombres Duchenne, y creo que es importante que abordemos este tema y enfoquemos un poco más la atención en las madres portadoras, que también son un tema muy relevante en todo lo que concierne a Duchenne, ¿no? Y bueno, brevemente les haré unos recordatorios a la comunidad. Los invito a que por favor escriban sus comentarios en la sección correspondiente tanto en Facebook como en Zoom. Sientan la libertad de dejar igual cualquier comentario en el área del chat, ya sea saludos, también son bienvenidos. Y también hay una sección de preguntas particularmente, y también pueden ingresar sus preguntas y dudas. Y les recuerdo que el webinario está siendo grabado para aquellos que no puedan estar aquí presentes en esta hora, podrán consultarlo posteriormente. Ajá. Y la agenda del día de hoy es, bueno, vamos a hablar sobre algunas palabras de apertura e introducción, recordándoles nuevamente sobre quiénes somos. Somos la Fundación Acari. Somos una organización sin fines de lucro basados en San Antonio, Texas. Y bueno, como ya saben, contamos con una variedad de programas. Uno de estos programas es esta serie de webinarios educativos para que ustedes puedan interactuar y conocer temas de importancia sobre Duchenne y que puedan informarlos. Entonces, esta serie de webinarios es muy importante para nosotros porque les permite a ustedes interactuar con ellos y hacer las preguntas necesarias, y nosotros podemos resolver sus dudas en cualquier momento. Entonces, después pasaremos a hablar sobre el tema de importancia del día de hoy, que es diagnóstico genético de las madres portadoras. Después cerraremos con la sección de preguntas y bueno, habremos terminado. Hablaremos un poquito sobre, bueno, el doctor Víctor, que también lo tenemos aquí de invitado por un momento, ya lo habíamos tenido aquí varias veces con nosotros hablando sobre diferentes temas. Bueno, él es licenciado en biología con especialidad en prospectiva, con la maestría en relaciones interinstitucionales. Ha tenido varios trabajos en el gobierno, en la Secretaría de la Marina. También ha sido jefe de inversión y desarrollo sustentable del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, tiene un historial laboral en investigación clínica desde el 2010 hasta la fecha. Y también ejerce como director de calidad en el Instituto de Investigaciones Aplicadas a la Neurociencia, y es parte del Instituto de Investigaciones Clínicas para la Salud de la Fundación IMAO Lira, y dedicada a la DMD también. Y bueno, hablando sobre la doctora Bricia el día de hoy, ella es médico cirujana de formación por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene una maestría en genética humana, también cuenta con un doctorado en genética humana y ha tenido residencias de investigación en múltiples centros, entre ellos el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, el Centro Médico Nacional de Occidente y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente funge como catedrática y jefa del Departamento de Genética en la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y es investigadora asociada C en la Unidad de Investigación Biomédica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para recordarles que ella constantemente se mantiene actualizada, asistiendo a cursos, diplomados y congresos tanto nacionales como internacionales. Y bueno, muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Es un honor de nuevo para la Fundación tenerte aquí en este espacio. Y bueno, sobre todo para poder conversar sobre este tema tan importante y que le va a ayudar muchísimo a nuestras familias. Te doy nuevamente una cálida bienvenida y bueno, te cedo la palabra para que inicies. Muchísimas gracias. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí esta tarde y bueno, en este momento vamos a empezar con nuestra plática, con nuestra charla.
Me comparto la pantalla. Adelante. ¿Ya se está viendo? Ya la podemos Ok, ver. perfecto. Muy bien, pues buenas tardes a todos, muy amables por esta oportunidad que me dan de platicar con ustedes, pues en una charla que espero sea que les dé información que sea muy útil, ¿sí? Desafortunadamente la genética, que es mi área, pues no es muy conocida. Cuando alguien me pregunta qué especialidad tengo y les digo que soy genetista, prácticamente todo el mundo me dice, bueno, ¿y eso qué es, no? ¿Para qué sirve esa especialidad? Bueno, resulta que la genética ha revolucionado la medicina actual. Hemos tenido grandes avances desde que se secuenció el genoma humano, que ya han pasado bastantitos años hasta la fecha, y gracias a todo ese conocimiento hoy es factible identificar a nivel de la célula, a nivel de su material genético, cuáles son las alteraciones que están asociadas a las diferentes enfermedades. Las enfermedades genéticas por lo general son raras, hay unas que son más comunes o menos raras que otras, y bueno, hemos avanzado muchísimo en estos aspectos, ¿no? De esta manera, hoy en día es posible ayudar a mucho más familias que pueden pasar años con una odisea diagnóstica en donde son vistos por varios especialistas y no se tiene un diagnóstico de certeza hasta después de muchos años, ¿no? Y me puedo jactar como genetista que muchas veces somos nosotros los que finalmente podemos aportar ese diagnóstico y pues acabar con toda esta odisea que pasan estas familias, que pueden ser muchísimos años. Así que, bueno, vamos a platicar un poquito de la importancia que tiene el diagnóstico oportuno para no nada más para los niños que padecen de una enfermedad como esta, como sería la distrofia muscular de Duchenne o la distrofia muscular de Becker. Realmente son las distrofias musculares más conocidas. En muchas ocasiones veo pacientes que llegan con un diagnóstico probable de una distrofia muscular de Duchenne o de Becker, y cuando pues se hace una revisión, historia clínica, etcétera, pues nos damos cuenta que el diagnóstico es incorrecto y tenemos que dirigirlos. Y entonces lo que les quiero decir también con esto es que pues son muy conocidas, pero a veces sí hay algunas otras enfermedades que afectan el músculo que se pueden confundir con Duchenne. Por eso la importancia de contar con estas herramientas diagnósticas en el área de genética. Vamos a dar una breve introducción platicando de qué es ese material genético y cómo está involucrado en las enfermedades. Resulta que pues cada uno de nuestras células, como podemos ver, tenemos en el núcleo de cada célula, de los millones de células de las que estamos formados, tenemos toda la información que está incluida en unos paquetitos a los que le llamamos cromosomas. Tenemos cada uno de nosotros 23 pares de cromosomas, es el número normal. Hay algunas variantes, pero no las consideramos como lo normal. Algunas pueden ser muy, muy graves e incompatibles con la vida si hay una alteración en el número de cromosomas. Y si nosotros desenrollamos ese cromosoma, pues ahí adentro va a estar el famosísimo ADN, que ya fue descrito desde el siglo pasado. En 1953 se describió esta estructura, que bueno, pues aquí está caricaturizada, ¿verdad? Pero es una doble hélice. Y estas barritas que vemos aquí de colores, pues representan las unidades básicas de este ADN, que está formado
por 4 letras, por llamarlo de alguna manera, y este sería como que el alfabeto de nuestro material genético. Y cualquier alteración dentro de esas letras, es decir, si nos cambia una letra por otra, como si fuera una falta de ortografía, vamos, puede alterar la información y por lo tanto nuestras funciones se van a ver afectadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada gen trae la instrucción para codificar una proteína y la proteína es la que hace la función dentro de la célula. Entonces, si la información está alterada, si la receta, digamos, para hacer esa proteína está alterada, la proteína no va a funcionar adecuadamente y eso se va a reflejar en una enfermedad. Así que por eso la importancia de la identificación de esos cambios en el ADN que están detrás de un paciente que tiene un diagnóstico clínico determinado. Como podemos ver aquí, este es también un dibujo de nuestros cromosomas. Así es como se verían cuando se realiza un cariotipo, que es el ordenamiento de los cromosomas. Como les comentaba, dentro de cada una de estas estructuras, pues está toda la información genética y viene en pares, como podemos ver aquí, porque la información genética la recibimos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿sí? Un cromosoma de cada uno, uno es paterno y otro es materno. Son indistinguibles, son muy similares los dos, son básicamente lo mismo, hablando de, si los vemos de esta manera, a los cromosomas, pero si nos vamos hacia adentro de los cromosomas, vamos a encontrar variantes en esta secuencia del ADN que les mostraba anteriormente, y son las que nos van a dar las características que nos hacen distinguibles toda la especie, ¿no? No hay una persona igual a otra, salvo los gemelos idénticos, que son prácticamente clones, pero de ahí en más, todas esas variantes que existen dentro de este material genético, pues son las que nos dan nuestra identidad y nos hacen únicos, porque son combinaciones únicas. Estamos hablando de alrededor de 26,000 genes que poseemos, distribuidos en todos estos paquetitos que dijimos que se llaman cromosomas. Aquí tenemos en la parte inferior de nuestro dibujo que un par que es XY y un par XX. Esto es precisamente lo que nos hace diferentes a los hombres y a las mujeres. Mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, que como podemos ver es más chiquito que el cromosoma X, ese es un cromosoma que tiene pocos genes. Las mujeres tenemos doble dosis de ese cromosoma X, como sería similar en cualquier otro de los cromosomas del 1 al 22, ¿sí? Entonces, los hombres nada más tienen un cromosoma X. Eso es muy importante tenerlo en mente. Las mujeres, pues contamos con 2 copias. Y es precisamente ese cromosoma Y de los hombres, este cromosoma chiquito, el que trae las instrucciones para que un embrión en formación se desarrolle como un hombre, que los genitales y todas esas características sean masculinas. Entonces, bueno, hablando ya de lo que es la distrofia muscular de Duchenne o de Becker, son el resultado de mutaciones en un gen que codifica una proteína que se encuentra en el músculo, como podemos ver aquí en esta gráfica, ya amplificado desde una fibra muscular, una fibra muscular más, que es una estructura más pequeña, que a su vez se agrupa para formar una fibra muscular más grande. Y sabemos que pues estas fibras musculares tienen, su función es contraerse, ¿sí? Estirarse, contraerse para que podamos realizar todos los movimientos. Entonces esta proteína llamada distrofina, que se llama así porque se vio alterada en las distrofias musculares, funciona precisamente en el músculo, debe de funcionar en el músculo para permitir una contracción adecuada,
de tal manera que si no se encuentra esta proteína o no funciona bien, entonces el músculo se empieza a destruir, que es básicamente la fisiología de las distrofias musculares. Se empieza a perder músculo porque se destruye. Este gen que se llama DMD se localiza en el cromosoma X. Como ya vimos, las mujeres tenemos 2 copias de ese cromosoma X, mientras que los hombres nada más tienen una. Y se localiza, los cromosomas pues están divididos en 2 brazos por una región que es una constricción que presentan todos los cromosomas. Se divide en brazo corto, brazo largo, brazo P y brazo Q. Y dentro del brazo corto, brazo P de petit, se encuentra este gen localizado. Aquí vemos como una, si le hiciéramos un zoom, como una amplificación de esa región en donde está el gen. Es uno de los genes más largos que tenemos. Es un gen estructural, entonces puede haber muchas mutaciones dentro de este gen diferentes, puesto que es demasiado grande y es muy factible que pueda mutar por lo mismo, porque es muy grande. Como podemos ver aquí en esta imagen, en esta fotografía, bueno, utilizando algunas técnicas para hacer fluorescentes las proteínas, normalmente se deberían de brillar en este corte histológico teñido. Especialmente se ve esta iluminación que nos habla de que está presente la distrofina. Si no estuviera presente, pues entonces no pudiéramos ver estas señales fluorescentes, ¿sí? Es así como a través de una biopsia muscular con esta técnica se pudiera identificar que hay algún problema con esta proteína. Entonces, como les comentaba, las distrofias musculares de Duchenne y de Becker pues son de las más conocidas. Tienen características clínicas que realmente no representan un reto diagnóstico para las personas que tenemos experiencia. ¿Por qué? Porque las características son muy clásicas, ¿ok? En donde pues son chiquitos que, como ustedes saben, empiezan a tener problemas para caminar, para subir escaleras, aun cuando ya habían aprendido a caminar, empiezan a presentar esta debilidad muscular con caídas frecuentes. Y como estamos hablando de que es una proteína que se encuentra en el músculo, pues el corazón, que también está hecho de un músculo, que es un poco diferente, pero finalmente es músculo, también se puede ver afectado. Así que, bueno, otra de las características muy clásicas en estos pacientes que nos permiten el diagnóstico pues es la pseudohipertrofia de los gemelos, en donde, pues, como sabemos, se empieza a sustituir ese tejido muscular por tejido conectivo y da la apariencia de que hay mucho músculo, pero la realidad es que es un tejido que está sustituyendo al músculo. Esto hace también que se eleve la CPK, que pues es un indicativo de que hay una destrucción del músculo. Entonces esto también nos permite sospechar el diagnóstico, ¿no? Sería la clínica, los niveles de CPK, que es una enzima, elevados, más algunos signos característicos, el signo de Gowers, etcétera. La edad de inicio pues nos permite diferenciar también entre un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne y distrofia muscular de Becker. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Después de que identificamos todas estas características en un chiquito que nos llevan a pensar que se trata de una distrofia muscular, pues lo que sigue es hacer un diagnóstico a nivel molecular, es decir, buscar en ese ADN, que es el que trae las instrucciones para codificar la proteína distrofina, algún error ortográfico, como decíamos hace rato, ¿verdad? Un cambio, una
en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, faltan partes muy grandes del gen, lo que llamamos de lesiones grandes. A veces pueden ser que nada más falte una letra o haya un cambio de una letra por otra, y eso es suficiente para que la instrucción para hacer la proteína pues no sea la adecuada, de tal manera que la proteína no va a funcionar normalmente y va a llevar esta destrucción que ya comentábamos del músculo. Así que bueno, por medio se puede extraer una muestra de sangre, y a través de esta muestra de sangre se puede obtener este material genético, este ADN, y de ahí realizar ya una visualización, que llamamos una secuenciación de este ADN letra por letra, para ver dónde está el problema o si falta algún pedacito de esta información que nos puede explicar el diagnóstico clínico. Después de que se identifica esta mutación en los niños, lo ideal es identificar la mutación en los familiares. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. No necesariamente todas las enfermedades genéticas son hereditarias, ¿sí? ¿A qué me refiero? En algunas ocasiones, como ya les comentaba, en el caso del gen de la distrofina, que es un gen muy, muy grande, hay posibilidades de que mute espontáneamente. Es decir, la mamá o el papá están completamente bien, sanos, sin ningún problema, pero en sus células germinales, es decir, las células que dan lugar a los óvulos o a los espermatozoides, en el caso del varón, pues sufre una mutación, ¿sí? Sufre un cambio. Entonces, eso puede dar lugar a que el bebé reciba esa mutación, pero por las células germinales, no porque los papás tengan la mutación en todas sus células, ¿sí? Eso también lo denominamos mutaciones de novo, que es, bueno, viene de latín, o nuevas, ¿sí? Que no vienen por una herencia, sino que suceden espontáneamente en la persona. La posibilidad de que esto llegue a suceder es de 1 en 10,000 en la fecundación. Eso es en el 30% de los casos. Sin embargo, pues en el 70% de los casos, las mutaciones sí son heredadas por las madres, ¿sí? ¿Por qué por las madres? Esto me recordó hace poco que vi una paciente, una mamá de un paciente que había sido, en quien se había sospechado precisamente una distrofia muscular de Becker, y un médico le dice, no, pues es que el muchacho tiene una distrofia muscular de Becker y la mutación viene de usted. No era genetista, era otro especialista. Y la señora platicando me dice que reaccionó, ¿y por qué yo, no? O sea, rápidamente me echó la culpa, ¿no? De que yo por ser mujer, me hizo comentarios que me llamaron la atención. Entonces, pues sí es muy importante primero establecer bien el diagnóstico y luego ya ver qué fue lo que pasó, ¿sí? El problema aquí, o por qué las mamás son las portadoras o las que transmiten el gen mutado, es porque en el caso de los hombres únicamente tienen un cromosoma X, de tal manera que los hombres, al estar enfermitos por este tipo de distrofias, no pueden pasar la mutación a los hijos, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué las mujeres sí, aún teniendo la mutación en sus genes, sí pueden tener una vida normal en muchos de los casos, ¿no? Y no darse cuenta, obviamente, de que son portadoras, y por lo tanto tener el riesgo de tener hijos con algún problema, ¿sí? Entonces, cualquiera de nosotros tenemos mutaciones, pero no las conocemos porque pues, no es que les estemos haciendo análisis genéticos a cada persona en el mundo. Todavía no llegamos a eso. Probablemente en un futuro, no sabemos, pero en la actualidad no se hace ese tipo de tamizaje, ¿no? De tal manera que pues uno no conoce cómo está su información genética,
y cuando planeas una familia, pues no la planeas pensando en que, y si tengo una mutación, y si mi hijo tiene una enfermedad, pues uno obviamente tiene fe y dices, pues vamos a tener un bebé, porque lo más normal o lo más común es que nazca un bebé sano, ¿verdad? Pero pues en ocasiones la lotería genética hace que podamos tener un hijo con alguna anomalía, porque pues realmente esto es una cuestión de azar completamente, ¿sí? No sabemos lo que nos va a tocar. Entonces, ya cuando se identifica la mutación en el chiquito que tiene la enfermedad, ya con eso se confirma pues que sí se trata de una distrofia muscular. Lo que se debe hacer es que el médico remita a la especialidad de genética, un especialista en genética, para discutir la posibilidad de hacerse una prueba a la mamá, ¿sí? Le dijimos, ¿por qué al papá no? Pues porque el papá no puede portar una mutación de estas, porque finalmente estas mutaciones no dan viabilidad a los hombres. Entonces, por eso es que se tiene que hacer a la mamá. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Puede ser que se identifique la mutación en la mamá o simplemente no se encuentre. Hay diferentes tipos de estudios de genética. Esto es muy importante. El test más común que se hace es para identificar alteraciones grandes en el gen, ¿sí? Y a veces puede salir negativo, es decir, que no se encontró ninguna alteración grande en el gen. Pero este tipo de pruebas no descarta alteraciones que sean más pequeñitas, para lo que se tendría que realizar otro tipo de estudio. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si está la clínica, tenemos que buscar hasta encontrar cuál es el problema a nivel molecular. Y una vez identificado el problema a nivel molecular, entonces, como les comento, lo que sigue es pues ver si la mami pudo haber heredado esa mutación a su hijo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué es importante. No se trata aquí de buscar al culpable o al responsable, no, para nada, no se trata de eso. Se trata de tener evidencias para poder planear futuros embarazos y también para poder cuidar la propia salud de una madre portadora, ya que, como vamos a ver, pues en algunos casos sí puede haber manifestaciones clínicas más leves, por supuesto, pero que, pues que tenemos que tener ahí en mente para tener un seguimiento. Como comentaba, pues bueno, la mutación puede estar presente desde muchas generaciones atrás y nadie se entera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hubo otras personas afectadas en la familia, pero esa mutación ha estado corriendo generación tras generación, de una madre portadora a una hija y ella transmitirla, y no sabemos, ¿no? No sabemos realmente desde cuándo puede venir una mutación. Así que, pues bueno, hasta que resulta que un hijo varón pues hereda la mutación y manifiesta la enfermedad. Así que, como comentábamos, pues es importante saber si la madre es portadora. Como les decía, pues una de las razones por lo que es importante esto es para saber si es factible que esto vuelva a repetir, que si tiene otro hijo, el otro hijo, el siguiente hijo pueda heredar la enfermedad. O a veces también he visto casos en donde estamos diagnosticando un chiquito, no sé, de 5 años, y ya tiene la señora otro bebé de 2 años, ¿no? Y a lo mejor todavía no inicia con las manifestaciones clínicas, pero tenemos que investigar más allá. Entonces, si la mamá es portadora, hay diferentes posibilidades, como lo podemos ver aquí en esta gráfica.
vemos representado en un color verdecito lo que es el gen mutado, ¿sí? De tal manera que a la hora de repartir los cromosomas a los hijos, cada individuo, el papá o la mamá, reparte a cada hijo nada más uno de sus cromosomas. Si el papá hereda a su hijo el cromosoma Y, pues va a tener un hijo varón. Si hereda un cromosoma X, pues va a tener una hija, ¿sí? Una mujercita. En el caso de que la mamá sea portadora, entonces va a poder heredar esta mutación que vemos aquí en un color verde agua a la hija, si es que le toca ese cromosoma, o a un hijo varón, ¿sí? Como vemos, también puede heredar, perdón, puede heredar el cromosoma que no tiene la mutación que está representado aquí en morado y por lo tanto tiene posibilidades de tener hijas no portadoras e hijos varones que no están afectados. Sin embargo, pues hay un 50% de posibilidades de que los hijos, de que tanto una hija reciba la mutación como un hijo varón. ¿Qué pasa con la hija? Pues la hija, como tiene una copia normal del gen, igual que la mamá, pues no manifiestan enfermedad, porque ese cromosoma normal, con el gen normal, fabrica la proteína distrofina y cubre la función, ¿ok? En cambio, ¿qué pasa con el hombre? Decíamos que el cromosoma Y es diferente, pues más chiquito, tiene un contenido de genes diferente, no tiene una copia del gen de la distrofia o de la distrofina, perdón, y por lo tanto la única copia que heredaría un hijo varón sería la mutada. Al no tener otra copia normal del gen de la distrofina, entonces manifestaría la enfermedad, puesto que no hay quien cumpla esa función, ¿sí? Porque en el cromosoma Y no se encuentra ese gen. Entonces, una vez que se realiza el estudio, que se identifica la mutación en el paciente, en el niño, como dijimos, pues lo que sigue es saber si la mamá es portadora de esa mutación. Igual se hace lo mismo, se puede tomar una muestra de sangre, extraer ahí el ADN y buscar la mutación de forma directa que se encontró en el hijo. ¿Sí? Ahí ya no hay que hacer tanto análisis como habíamos comentado para identificar la mutación primeramente en el paciente, sino que aquí ya nos vamos directamente a buscar la mutación en la mamá para saber si la tiene o no la tiene, ¿sí? Como ya dijimos, es una cuestión de azar, ¿sí? Puede ser que sea portadora o puede ser que esta mutación haya surgido de nuevo. Entonces, hay esas dos posibilidades. En el caso de que la mujer resulte que es portadora de la mutación, también pueden pasar dos cosas. Que la portadora o la mamá sea asintomática, es decir, no tenga ningún problema de debilidad muscular, ninguna manifestación clínica, o puede ser que sí tenga algunas manifestaciones de la enfermedad. El gran porcentaje, el 70%, resultan que son portadoras asintomáticas. ¿Y esto a qué se debe? Pues como ya comentamos, se debe a que las mujeres tenemos dos cromosomas X y por lo tanto tenemos dos copias del gen y el gen que está funcionando o la copia del gen que es normal, pues nos permite tener esa proteína y realizar nuestras funciones normalmente. Hay un fenómeno que presentamos las mujeres para compensar precisamente que el hombre tiene una sola dosis de la mayoría de los genes ligados al cromosoma X. Eso se llama inactivación del X materno, ¿sí? O de la mujer. De tal forma que uno de los cromosomas X se apaga
para nada más dejar funcionando uno. Las mujeres, como podemos ver aquí en esta gráfica, que está representado así como en el cuerpo de la mujer, con unos patrones como en mosaicos, ¿sí? En diferentes colores, lo que trata de representar esta imagen es que las mujeres somos precisamente un mosaico, porque en alguna proporción de nuestras células se va a inactivar el cromosoma paterno y en otra proporción de nuestras células el cromosoma materno. De tal manera que esta proporción debe ser más o menos de un 50-50, ¿sí? Cuando eso sucede, eso sería lo normal, entonces vamos a tener una muy buena proporción de cromosomas activos que contengan la copia normal del gen y por lo tanto no se presentarán las manifestaciones de la enfermedad. ¿Qué pasa con las portadoras sintomáticas? ¿Sí? Entonces, el 30% aproximadamente de las mujeres que tienen la mutación presentan síntomas, ¿sí? Principalmente, pues, pueden sentir dolor muscular, debilidad, cansancio, calambres, ¿sí? Pueden tener niveles de CPK no tan altos como los que presentaría un niño afectado, pero sí por encima de los niveles de referencia. Y bueno, esto nos estaría hablando de que se trata de una mujer exportadora sintomática, es decir, que presenta los síntomas. ¿Por qué existe esta posibilidad de que las portadoras sean sintomáticas? Porque, como veíamos ahorita con este fenómeno de la inactivación del X, puede suceder que haya un desequilibrio en cuanto al cromosoma X inactivo y pudiera ser que en la mayoría de los casos exista más cromosomas que están prendidos, como les decía hace ratito, mutados en comparación con los cromosomas que tienen la copia del gen normal, y este desequilibrio pues lleva a que la mujer va a tener menos distrofina, ¿sí? Finalmente, o sea, ese sería así como que el resultado, ¿no? Entre más cromosomas normales estén apagados, o sea, que traigan la copia normal del gen, estén apagados, entonces menos distrofina va a haber y por lo tanto la mujer va a tener más manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones, pues el 19% presentan mialgias y calambres. Mialgias es dolor muscular. El 17% presentan debilidad mínima a moderada. Y aquí, otra de las situaciones que nos deben de marcar la alerta, ¿no? ¿Por qué la importancia de saber si una mujer es portadora? Es porque también pueden presentar cardiomiopatía dilatada, es decir, una afección cardíaca que definitivamente tiene que estarse monitoreando. De tal manera que pues, hay un riesgo de desarrollar esta cardiomiopatía, como dijimos, es decir, alteraciones en el músculo del corazón. Y lo que se recomienda cuando se identifica una mujer que es portadora es que tenga un control cardiológico desde el final de la adolescencia. Ahora, estamos hablando de las madres, pero también si identificamos un niño que tiene hermanitas ya adolescentes, tenemos que descartar que sean portadoras. Y si ya se identificó la mutación en la mamá, entonces la mutación, como ya veíamos en las diapositivas pasadas, pues también se puede transmitir a las hijas y ellas no tendrían la enfermedad, pero serían portadoras, de tal manera que a su vez, bueno, tienen los riesgos que estamos comentando en este momento, pero también tienen riesgo de tener hijos afectados con distrofia muscular, ¿sí? Entonces, por eso no nada más es dirigir el estudio o la búsqueda de la mutación a la mamá, sino que también es importante considerarla para la familia ya más extensa, es decir, tías, hermanas de la mamá, sobrinas, las mismas hijas, cuando se ve que la mutación efectivamente viene por la rama materna.
¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, dice, desde el final de la adolescencia, cada 5 años se tienen que estar evaluando, se tiene que tener este control cardiológico de las mujeres para ver que todo esté bien. Insisto, no todas las mujeres portadoras van a desarrollar este problema, como ya vimos son las menos, pero hay que estar pendientes de cualquier cosa. Es importante también considerar los niveles de CPK que nos pueden dar una idea. Y también tiene que haber una evaluación cardíaca específica antes de cualquier embarazo. Como sabemos, pues cualquier embarazo pues implica pues cambios fisiológicos bien importantes en el cuerpo de una mujer y por lo tanto pues tiene que revisarse el corazón para ver que todo esté funcionando, que todo esté en orden. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que esta cardiomiopatía dilatada aumenta o se puede presentar también este riesgo pues aumenta con la edad de la mujer, de tal manera que se puede presentar nada más en el 15% cuando la mujer tiene menos de 16 años y esto puede aumentar hasta el 45% después de los 16 años. Como vemos es significativa esta diferencia y por eso en algunos algunas asociaciones recomiendan pues esta evaluación cada 5 años. Otra de los problemas, como también platicábamos, es qué pasa o qué puede pasar con un siguiente embarazo, ¿no? Ya identificamos que la mamá es portadora de la mutación y como ya dijimos, hay un riesgo para un hijo varón de tener, es el 50% del riesgo para tener un hijo varón con la mutación y por lo tanto va a desarrollar una distrofia. Y también para las hijas del 50% que sean portadoras, ¿sí? Entonces es un riesgo pues significativo, ¿no? Un 50% es prácticamente un volado en donde si es un varoncito tiene 50% de posibilidades de tener la mutación y por lo tanto la enfermedad. Así que pues es importante hacer este diagnóstico de portadora para poder planificar el embarazo. Entonces, igual, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que derivar a la paciente a una consulta de genética para conocer precisamente estos riesgos que les estoy comentando. Esta información pues la manejamos los genetistas, somos los que damos estos riesgos de los que estoy platicando, ¿no? Para orientar también a la mujer en cuáles son sus posibilidades. En la actualidad pues existen también muchos avances, claro que en muchos casos son caros o a lo mejor no son tan accesibles para poder hacer estudios preimplantacionales, estudios prenatales para ver cómo viene el bebé. Ahorita los vamos a platicar brevemente. En cuanto al diagnóstico prenatal, este tiene como objetivo detectar en el útero o en el embrión o el feto una patología grave, cualquiera que sea. Y una vez que se ha iniciado el embarazo, pues se puede realizar el diagnóstico prenatal para identificarla, para verificar si ese embrión, ese producto tiene la mutación y ver si la mutación se ha transmitido al feto. Primero es identificar la mutación en la mujer, como ya habíamos comentado, y ya una vez conocida la mutación, entonces, así como se puede identificar en otros hijos, hijas, pues también se puede identificar dentro del embarazo, en el producto, como podemos ver. ¿Cuándo se tiene que hacer? Primero hay que ver las semanas que tiene el bebé, ¿sí? El diagnóstico se puede hacer primero el diagnóstico del sexo fetal en el suero materno a las 10 semanas de amenorrea. Existe un estudio prenatal no invasivo, no sé si lo han escuchado, pues últimamente ya se utiliza bastante porque ya no es necesario intervenir dentro del útero, ¿sí? Para extraer una muestra de sangre, sino que a partir de las células que están circulando del feto en la mamá, se toma una muestra sanguínea de la mamá
y estas células se analizan para identificar el sexo del bebé, ¿sí? Esa información nos puede dar el sexo del bebé y también puede identificar algunas alteraciones cromosómicas, ¿sí? Las alteraciones a nivel genético todavía no, pero alteraciones más graves de los cromosomas sí, y también nos identifica el sexo del producto, ¿sí? Tienen una confiabilidad bastante alta. De tal manera que pues aquí hay dos escenarios posibles, ¿no? Que se trate de un producto de un sexo femenino o de uno de sexo masculino. Entonces, si se trata de un producto femenino, pues el control de la gestación sería de cualquier embarazo y se pudiera confirmar el sexo fetal a partir de las 16 semanas de amenorrea para estar completamente seguros. En el caso de que se tratara de un producto del sexo masculino, entonces aquí ya se tendría que hacer un estudio invasivo, ¿sí? Por medio de una aguja, como podemos ver aquí, que va dirigida a través, claro que a través de un ultrasonido para no dañar al bebé. Y se toman células para estas analizarlas y ver si tiene el bebé la mutación, ¿sí? Esto obviamente conlleva a situaciones en las que hay que tomar decisiones, ¿sí? Ya dependerá de las legislaciones de cada país. Desconozco la legislación en Estados Unidos en cuanto a si en estos casos la mujer puede optar por una terminación del embarazo, si es que se ha identificado pues, un producto masculino que tiene la mutación, ¿sí? Entonces, pues toda esta información obviamente no es fácil, pero existe esa posibilidad de tener esa información acerca del embarazo. Por lo que estoy comentando, pues obviamente el aspecto psicológico es sumamente importante, ya que pues no es sencillo pues recibir la noticia de una enfermedad de este tipo, de una distrofia muscular de Duchenne o de Becker, pues por la expectativa, por el pronóstico que existe para estos pacientes y en donde pues apenas estamos empezando a hacer ensayos clínicos o para poder tratar de pues combatir esta enfermedad. A poder tener resultados favorables en estos pacientes. Y bueno, pues en la situación en que la madre es portadora, pues aparecen estos sentimientos de desorientación, culpa, ira, desesperación, comprensible. Y bueno, pues esto puede agravarse cuando no existe una orientación correcta, cuando no reciben un asesoramiento correcto y a lo mejor al contrario, ¿no? Se reciben comentarios, a lo mejor por desconocimiento o cualquier situación en donde la mujer se puede sentir culpable, ¿sí? El día de hoy vi un paciente que precisamente llegó con diagnóstico de distrofia muscular de Becker, pero bueno, cuando lo revisé dije, ¿sabes qué? No es una distrofia muscular de Becker, si tienes un problema muscular, pero no es Becker. Finalmente tuvimos el diagnóstico. Era otra enfermedad, no está en el cromosoma X, una enfermedad recesiva, y le expliqué todo esto y dijo, entonces fue culpa de mis papás. Y dije, no, no fue culpa de tus papás. Obviamente tus papás recibieron esa mutación. Claro que no lo dijo en serio, no me lo dijo como que realmente sintiéndolo, echándoles realmente la culpa, sino pues en un sentido como práctico, ¿no? Le digo, no, pues es que no es culpa de nadie, no es culpa de tus papás, ellos a su vez, desde quién sabe cuándo vendrán esa mutación corriendo en la familia, generación tras generación,
Y aquí pues la situación es que pues se juntaron los planetas, ¿verdad? Se alinearon y te tocó a ti recibir estas mutaciones. Y así es, ¿no? Todos pues nos toca recibir una información que a la vez nuestros padres recibieron y bueno, pues así nos tocó, ¿sí? Y esta lotería genética que pues muchas personas le llamamos lotería genética, es precisamente eso, ¿no? No sabemos qué nos toque y pues bueno, nos pueden tocar genes que nos hacen ser unos maestros para la música o que nos permiten bailar muy bien o qué sé yo, ser muy inteligentes, tener mil cualidades y pues también nos pueden tocar genes que nos pueden dar algún riesgo para desarrollar alguna enfermedad, en fin, nos toca de todo, ¿no? Y no es culpa de absolutamente nadie, ¿sí? Simplemente eso es lo que recibimos y pues tenemos que hacer lo mejor posible con esto que recibimos. Así que pues es bien importante recibir una orientación adecuada, ¿sí? Que se tenga también eh, pues una atención por parte del servicio de psicología para estas familias, precisamente para poder sobrepasar, para poder con estos sentimientos que estamos comentando. Así que ese aspecto psicológico, así como veíamos de la importancia de recurrir al médico para evaluar nuestra función cardiológica, etcétera, pues también es sumamente importante, ¿sí? No se puede dejar de lado ese aspecto psicológico para tener un apoyo completo, ¿sí? Y bueno, también otra de las situaciones a las que se puede enfrentar una mujer portadora, pues es con la decisión de iniciar un nuevo embarazo, si este es todo un reto, por la posibilidad de tener que tomar estas decisiones difíciles, como comentamos, ¿no? De, por ejemplo, tener que terminar un embarazo en el caso de que se diagnostique que el producto es varón y que además heredó la mutación. Entonces, por eso, por todas estas razones, lo que acabamos de comentar, insisto, pues el apoyo psicológico es una herramienta muy útil, además pues de ir de la mano con su consejero genético. En Estados Unidos existe esa como formación de consejería genética, ¿sí? Aquí en México no tenemos como tal consejero genético, aquí es una especialidad que se llama genética, en algunos casos clínicas. Y también pues, tenemos ese entrenamiento para el asesoramiento genético, pero en Estados Unidos pues hay personas que están formadas nada más para dar asesoramiento, ¿no? Y todo esto pues les puede ayudar muchísimo para guiarlos en esta toma de decisiones, hablar de riesgos, etcétera, etcétera. Así que pues hay que echar mano de todos esos apoyos que podamos tener. Y bueno, quedo abierta a cualquier duda, cualquier comentario que tengan respecto a estos temas u otros temas que puedan surgir alrededor. Espero poder haber contribuido a pues, un conocimiento de algunos aspectos de estas enfermedades. Y estoy a la orden. Este es mi correo electrónico, mi número de celular, personal, WhatsApp, cualquier cosa, pues estoy a la orden. Y pues, insisto, muchísimas gracias por invitarme y por aguantarme en estos minutos. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias, doctora. Yo, primero que nada, me siento privilegiado de que la doctora, de conocerle y trabajar juntos ahí en el Instituto de Investigaciones Clínicas para la Salud. Pero hoy, como me pongo del lado de los papás con Duchenne, y me parece que esta parte de asesoría genética en México sí no la estamos brincando y creo que es esencial. En la práctica común, doctora, una serie de preguntas que normalmente nos hacen, te las voy a transmitir, de las mamis,
que yo creo que son muy importantes y que hoy tocaste otro aspecto. Nos enfocamos básicamente pues en la mutación de los niños y por ahí gira todo. Pero yo creo hoy salió algo muy importante que las mamás en este momento que llegan con un especialista de la calidad como la tuya, también deben ser revisadas y asesoradas. Creo que eso es algo muy importante y creo que deberíamos de poner énfasis las otras especialidades que se da mucho no tener en cuenta la parte de la asesoría genética. Pero regresando a la pregunta común, nosotros en los ensayos clínicos que tenemos que son de terapia génica, a veces los papis no logramos entender que es muy diferente tener un medicamento, que es un medicamento que va dirigido a los músculos, y no logramos entender la terapia génica, que es especializada, como tiros de precisión, diría yo. Pero no sé qué nos puede decir al respecto, doctora, entre esta parte hoy de la terapia génica que se está utilizando en algunos ensayos clínicos hoy por hoy. Yo sé que pocos en México, nosotros tenemos uno, pero sé que son pocos a nivel, a nivel mundial hay más, pero sí, en México creo que deberíamos de tener esta parte como primer pregunta, doctora. Sí, bueno, pues una de las partes frustrantes de la formación como genetista es precisamente que a lo largo de todos estos años, bueno, avanzamos muchísimo en el conocimiento de las bases moleculares de las enfermedades. Sin embargo, pues la desesperación es no tener esas herramientas, perdón, para poder curar estas enfermedades, ¿no? Entonces, pues si es cualquier otra enfermedad, pues con un tratamiento farmacológico se puede eliminar la enfermedad. Sabemos que hay enfermedades que son crónicas, que no, como comunes, como la diabetes, la hipertensión, que tampoco se curan, y que requieren tratamientos de por vida, ¿no? Pero bueno, pero hay tratamiento, ¿sí? Y en las enfermedades genéticas, pues estamos hablando aquí que lo que está alterado, pues es el gen. Aunque ya hay algunos estudios prometedores en cuanto a desde la formación temprana del embrión, poder modificar la mutación o corregirla. Incluso esto fue merecedor de premio Nobel para 2 doctoras, este tipo de estudios. Pues bueno, eso es así como que ahora sí ya curar, ¿verdad? Es como operar a nivel del ADN, hacer una cirugía al ADN y corregir el error y bueno, restablecer la información. Pero bueno, eso todavía está en pañales. Ahorita en lo que se ha avanzado hablando de estas enfermedades genéticas en general, es en cuanto a la terapia génica que empezó ya desde hace muchos años. Sin embargo, en algunos casos hubo algunas complicaciones, pues obviamente lo que se trataba era de a través de un vector insertar o llevar la instrucción del gen normal para que las células la pudieran fabricar, ¿no? Así que, pero bueno, como todo, ¿no? Es ensayo-error, ensayo-error. En algunos casos, pues, fracasaron y hoy en día, pues, está retomando toda esta parte. Yo no me enfoco a la terapia génica, por supuesto, me gusta estar frente al paciente, no tanto en el laboratorio. Creo que el laboratorio es muy interesante, sin embargo no hay como el contacto humano para mí. Y bueno, pues lo que yo espero es que gracias pues a todos estos esfuerzos que estás realizando tú, Víctor, y pues todas las personas que trabajan en los ensayos clínicos, en este caso con terapia génica, hay otros medicamentos
que están dirigidos a saltar el error y para que se corrija y que la proteína pues quede un poquito más completa. En fin, hay muchos intentos ahorita, así como pues en cáncer también, ¿no? Que es uno de los grandes retos en la actualidad, porque pues desafortunadamente siguen siendo pues de las primeras causas de muerte a nivel mundial y todavía nos falta mucho para avanzar, para poder combatir este tipo de enfermedades. Así que, pues todo este tipo de esfuerzos, no tengo duda de que en pocos años se pueda lograr que tengamos más fármacos que puedan hacer la diferencia para un paciente y que puedan pues reponer esta actividad normal de una proteína que está alterada debido a una mutación. No sé si queda más o menos clara la respuesta o si tienen alguna otra pregunta o comentario. Hola, sí, bueno, muchas gracias por tu presentación. De verdad que creo que fue sumamente instructiva. Yo creo que le ayudó mucho a las personas a entender todo este contexto genético sobre la enfermedad y sobre todo para las portadoras, que no muchas personas llegan a tenerlo en mente o no es algo que tengan consciente inmediatamente una vez que conectan la enfermedad con su hijo, ¿no? Tenemos algunas preguntas por parte de la comunidad. Entonces te voy a estar pasando las preguntas para que de poco en poco las vayamos contestando. Okay. Em, por parte de Zoom tenemos a Fabiola Lozoyo. Hola, Fabi. Y nos pregunta que le gustaría saber qué estudio es el que se necesita realizar para saber si son portadoras y cuál estudio es para saber el gen dañado en los niños Duchenne. Ok, sí, bueno, aquí hay diferentes abordajes. Se puede realizar una secuenciación directa del gen, ¿sí? O se puede realizar otro estudio que se llama MLPA para buscar las de lesiones grandes, que como les comento, se presentan en la mayoría de los casos. En caso de no encontrarse una de lesión por medio del MLPA, entonces nos iríamos a una secuenciación. Hay estudios que se llaman secuenciación de nueva generación, que pueden incluso abarcar mucho más genes, ¿no? Y aquí tenemos la posibilidad de identificar más alteraciones. Hay diferentes laboratorios en Estados Unidos, incluso nosotros desde aquí, desde México, trabajamos con ellos, con alguno en especial, en donde pues nos apoyan con el diagnóstico, incluso nos apoyan de manera gratuita. ¿Por qué? Porque son estudios que son patrocinados. Entonces, pues sí nos está ayudando muchísimo la industria farmacéutica en este sentido, ¿no? De apoyar con el patrocinio de este tipo de estudios que pueden resultar caros, costosos para algunas familias. Estamos hablando de alrededor de $250, por ejemplo, y van a aumentar estos precios. Estoy recibiendo ya notificaciones, pues desafortunadamente en este mundo material, pues bueno, los costos se elevan para algunas cosas y bueno, otros pudieran mejorar. Pero la buena noticia es que algunos laboratorios pueden hacer estos estudios gratuitos. Igual si me envían un WhatsApp, les puedo yo enviar la información del laboratorio y detalle del estudio que se tendría que solicitar ya directamente. Perfecto, muchísimas gracias. Espero esto haya Gracias. contestado la duda de Fabi. Tenemos un comentario igual por Zoom por parte de Yasmina Areli Cano Amores y ella no parece ser exactamente una pregunta, pero nos indica, yo no me he hecho el estudio, pero mis hijos tienen una duplicación enorme del 8 al 44 y no comprendo el por qué. Sus hijos tienen una duplicación en el gen. Una duplicación enorme del Ajá. 8 al 44 y ella no Uh-huh. comprende el por qué. Ok.
Y a ella no se le ha hecho el estudio de portadora, supongo. No nos especifica, pero yo asumo que no. Ujú. Sí, aquí, bueno, si tiene dos hijos con la misma mutación, es más probable que ella sea portadora, ¿sí? Cuando tenemos ya dos hijos afectados, hay más posibilidades de que la madre sea portadora. Hay otra posibilidad en donde la madre no encontramos la mutación en sus células, en la muestra de sangre circulante, pero existe la posibilidad, aunque es más difícil, que la mutación esté afectando nada más a la línea germinal, es decir, que tenga varias células mutadas y que por ahí se pueda repetir el problema. No entiendo muy bien la pregunta, si por qué a los dos hijos o por qué la duplicación. O porque los dos la tienen, habría que ver el contexto de la pregunta, pero bueno, aquí lo que le puedo comentar con relación al tema que vimos el día de hoy es que tendría que hacerse el estudio de portadora para ir a buscar exactamente esa mutación que nos está comentando, que ya se identificó en los hijos, para ver si ella la porta, por la posibilidad que les comento que pudiera ser que fuera nada más una mutación a nivel germinal. Entonces, con esto ya pues estaríamos hablando de que una vez identificada, pues esto explica por qué son dos hijos afectados y el riesgo para un siguiente hijo, en caso de que planeara otro embarazo. Perfecto, gracias. Por otra parte, también Iris Mejía nos pregunta, ¿cómo saber si es DMD o DMB? Distrofia muscular de Duchenne o de Becker. La diferencia es que la distrofia muscular de Becker tiene un inicio más tardío, por ahí a inicios de la adolescencia, y la progresión es mucho más lenta, ¿sí? En ocasiones la mutación no nos da esa respuesta si se trata de una distrofia muscular de Duchenne o de Becker, pero a grandes rasgos, entre más afecte la proteína, pues más grave será la manifestación de la enfermedad y por lo tanto pues estaríamos hablando de Duchenne. Y si de alguna manera hay una proteína que medio funciona, que tiene alguna actividad, pudiera darnos lo que llamamos fenotipo o manifestaciones de la enfermedad más leves. Entonces, les digo, la edad de inicio y la progresión nos hablan de la diferencia entre los dos diagnósticos. Muchas veces se diagnostican como Duchenne, pero ya cuando empezamos a hacer la historia clínica y todo esto, pues nos damos cuenta que en realidad se trata de una de Becker. De Becker. Ok, perfecto. Espero haya quedado claro para Iris Mejía. Muchas gracias por tu pregunta. Tenemos más preguntas por medio de nuestras redes sociales. Tenemos una que nos dice, doctora, yo soy portadora de Duchenne, pero me explicaron que podría tener mosaicismo germinal en los ovarios y aún así pasarle la enfermedad a mis dos hijas. La mayor tiene 18 años y la menor 10. ¿Cree usted que es conveniente hacerle el análisis genético a ambas cuanto antes? Sí, no sé por qué le dijeron lo del mosaicismo germinal, puesto que nos está comentando que es portadora. O sea, si es portadora, pues tiene la mutación en todas sus células, ¿sí? No, el mosaicismo es nada más confinado a esa línea germinal y que la mutación no se encontró en su sangre, pues. Perdón, fue mi error. Creo que dije yo no soy portadora. Una disculpa. Yo no soy Sí, yo portadora. no soy. Ok. Ajá. Entonces ya lo confirmaron. Sí, yo no soy portadora de Duchenne, pero me explicaron que podría tener mosaicismo germinal. Ok. Sí, como les digo, como existe esa posibilidad, aunque es pequeña, yo creo que sí sería recomendable estudiar la mutación en las hijas para mayor tranquilidad, ¿sí? Por esa remota posibilidad de que pudiera haber un mosaicismo de línea germinal. Les digo, se sospecha con mayor razón cuando hay dos hijos afectados y no se encuentra la mutación en la mamá. Ahí sí, pues se explica con un mosaicismo de línea germinal. Pero si es un solo hijo
y la mamá no es portadora, pues se explica mejor por una mutación de novo. Pero yo sí le recomendaría que las hijas se hicieran el estudio para que estén tranquilas, ¿no? Claro, sí, 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 eso tiene todo el sentido del mundo. Sí. Tenemos más preguntas, perdóname Ujú. que continúe. Tenemos Sí, no, mucha adelante. actividad en las redes. Sí. Otra pregunta que tenemos es, si soy portadora y estoy embarazada, ¿mi hijo puede salir sano? Si es portadora y está embarazada, sí. Bueno, no sabemos si es niño o niña o si ya conoce el sexo del bebé, pero como veíamos en esta gráfica, me voy a regresar, eh, es posible que la mamá que herede la copia normal que vemos aquí en moradito al hijo. Entonces, en ese caso, pues el niño varón estaría sano. Claro, Ujú. sí, O sea, espero, bueno, existe el 50% de posibilidades de que esté sano o de que esté afectado. ok, perfecto. Sigo con las preguntas. ¿Sí? Tenemos muchas preguntas respecto a los hijos y demás. Una de ellas es, mi hijo de 8 años con DMD tiene una lesión que afecta a 14 exones del gen. Al ser tantos los exones que faltan, ¿cree que el avance de la enfermedad es más acelerado? Em, mm, es difícil a veces encontrar una correlación entre la mutación y el curso de la enfermedad. Eh, pero como les comentaba hace ratito, entre más alteración exista en esa información, es decir, si faltan muchos exones, pues nos va a quedar una proteína trunca, una proteína que prácticamente no va a funcionar bien. Entonces aquí, por eso está diagnosticado como una distrofia muscular de Duchenne, porque seguramente tuvo un inicio pues en la infancia temprana. No es que vaya a avanzar más rápido de lo que se conoce en cuanto a la historia natural de la enfermedad, aunque es difícil poder predecirlo, ¿no? Todos los pacientes son diferentes, pacientes a pesar de tener exactamente la misma mutación se pueden comportar diferente. ¿Por qué? Porque también influye toda la información genética que está alrededor, no nada más el gen en cuestión. Así que pues, lo más probable es que tenga un comportamiento como el que ya se conoce, ¿no? De acuerdo a la historia natural de la enfermedad en el caso de Duchenne, por el defecto grande del gen. Claro, claro. Uh-huh. Em, Tenemos una pregunta algo curiosa y nos menciona si sabe cuántas veces se puede heredar el gen, es decir, a cuántas generaciones puede pasar. Ay, no, pues infinitamente. Sí, Sí, infinitamente. Bueno, ahorita antes de que se me olvide, eh, aunque aquí viene en este esquema la posibilidad de 4 hijos, el hecho de que exista un hijo ya afectado, o sea, que haya heredado la mutación, no quiere decir que ya el siguiente ya no, sino que este riesgo es por embarazo individual, ¿ok? claro. O sea, a lo mejor puedes ser portadora, tener 2 hijos varones completamente sanos o 3, ¿sí? Porque tocó ahí el 50% de heredar la copia normal. O puedes tener 2 hijos y los 2 estar afectados, ¿sí me explico? Entonces, Claro. este riesgo es por embarazo y un embarazo no influye en el siguiente, ¿sí? Entonces, es completamente individual. ¿Cuántas generaciones se puede estar heredando? Pues realmente no sabemos, ¿no? Pudieran ser bastantes y puede darse esta situación en donde pues simplemente no haya habido varones afectados y por lo tanto no se tenga ese conocimiento de que ya está esa mutación en esa familia. Claro. Pero sí, no es algo que podamos saber, se tendría que hacer como que un estudio en varias generaciones y eso no es posible porque a lo mejor en un momento dado
pues tenemos, no sé, 4 generaciones disponibles, ¿no? Para Sí. hacer un muestreo. Un árbol genealógico normalmente permite ver, ¿no? Un poco. Sí, 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 idealmente pues tendríamos que tener un árbol genealógico mínimo de 3 generaciones, Claro, pero en ocasiones no tenemos información más allá, ¿no? sí, No conocemos a veces a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos o ya fallecieron o pues en muchos casos no se conocen a ciertos miembros de la familia. Es difícil claro, hacer una investigación tan amplia, ¿no? claro, claro, sí. Bueno, sigo con las preguntas. Creo que esta sería la última. Y bueno, esta pregunta nos dice, mi hermano falleció de Duchenne y yo tengo un niño afectado de 12 años. Se me dijo que yo soy portadora, pero no me hice ningún examen. Es necesario hacer uno? ¿Qué me recomienda? Bueno, si tuvo un hermano afectado en donde se hizo el diagnóstico y no hay duda y tiene además un hijo afectado, lo más probable es que sea portadora, ¿sí? Y que esa mutación pues haya sido heredada tanto a ella como a su hermano pues de la mamá, ¿sí? Entonces por ese antecedente de tener un hermano afectado se asume que ella es portadora y por tener obviamente un hijo afectado. Si tiene la posibilidad de hacer el estudio pues está bien, ¿no? Igual puede hacer una medición de CPK para ver más bien cómo se está comportando, ¿sí? Porque sería, nosotros usamos un término que es portadora obligada, ¿sí? O sea, no estamos viendo sus genes, pero por esos antecedentes decimos es portadora, ¿ok? Si no estuviera lo del hermano, pues ahí sí no tendríamos datos suficientes para decir si es portador o no, pero teniendo la información del hermano y el hijo, es una portadora obligada, así le decimos. Eh, puede ella hacerse el estudio si tuviera la posibilidad y si no estuviera en esta posibilidad, pues medir CPK para ver cómo están los niveles de CPK, que pueden informarnos acerca de precisamente del estado muscular y pues de todas maneras, pues tomar en cuenta las recomendaciones que hicimos de pues revisar corazón y todo esto que comentamos, ¿no? Claro. Para ¿Y ver. usted cree, bueno, pues es una pregunta indagando sobre este tema, ¿cree que es necesario si una mujer es, aún sabiendo que es portadora y a pesar de que sea sintomática, cree que debería ser necesario que tengan más cuidados cardíacos, por ejemplo, que tengan más revisiones de lo normal a pesar de que sean asintomáticas? No, bueno, si son asintomáticas, no habría necesidad de hacer más revisiones de lo normal, ¿sí? A menos que sean sintomáticas. Por eso comento que los niveles de CPK pudieran darnos también algo de idea, información acerca de cómo se está comportando, qué tan afectado pueda estar el músculo. El músculo. Y, Ok. entonces, pues bueno. Esto sería la recomendación que yo haría, a menos que sean sintomáticas, que presenten los calambres, la debilidad o lo que platicamos, Claro. fatiga, etcétera, y CPK elevado, pues vale la pena hacerse los estudios. O en caso de que no haya síntomas, pues igual también tener una valoración cardiológica y dependiendo del resultado, pues ya se vería si requiere un seguimiento más cercano o ya, digamos, cada determinado número de años, ¿no? O de acuerdo a las manifestaciones. Ya hay que tomar en cuenta que la edad también tiene importancia o tiene impacto en la presentación de las manifestaciones. Ok, perfecto. Nos acaba de llegar una pregunta más ¿Ok? y nos dice, ¿la mutación tiene que ver con los síntomas? Es decir, si cada mutación se comporta de diferente manera con respecto a los síntomas. Sí, como puede en algunos casos haber esa correlación genotipo-fenotipo,
pero no siempre, ¿sí? O sea, no siempre se puede predecir cuál va a ser la evolución de la enfermedad de acuerdo a la mutación. Por eso sí, hablando en general, comento que entre más afectado esté el gen, entre más grande sea la alteración a nivel del gen, es más probable que la enfermedad pues, se comporte con digamos, con una evolución más clásica de Duchenne. Claro, ok. Y bueno, para finalizar, em, tenemos una última pregunta ahora sí. Y nos comentan si, doctora, ¿tiene que ver algo el gen de Duchenne con el hecho de que una persona haya fumado o consumido drogas de joven? Nada que ver, o sea, si es una, si es una mutación de nuevo, pues realmente pudiera ser multifactorial, ¿no? Claro, Pero sí, yo creo que parte de la importancia de que sean asesorados y todo esto es para disipar todas esas dudas que surgen, ¿no? Porque claro, inmediatamente no es que hice esto, es que hice esto otro, y, y por eso resultó, um, pues que tuve un hijo afectado, ¿no? Porque yo soy responsable, yo fumaba, yo no sé, cuántas cosas, ¿no? Entonces, es importante precisamente quitar todas esas ideas, ¿no? Nadie es responsable de nada, nadie es culpable de nada. eh, y finalmente nadie hace lo que sea, ¿no? Para afectar, y sobre todo a los hijos. Sí, o sea, claro. realmente mm, es importante recibir precisamente todo este asesoramiento para que no haya esas ideas erróneas de por qué fumé, por qué esto, por qué lo otro, sucedió esta mutación, ¿no? Y puede haber situaciones en las que alguien les haga ese comentario y lo den como por un hecho, ¿no? Por eso es bien importante asesorarse con profesionales. Claro, no dejarse llevar por Sí, lo que sí, los sí, demás dicen. exactamente. Sí, es Por muy mitos importante. Qué bueno que la doctora lo menciona. urbanos. Y como para cerrar, que nosotros en nuestros institutos de investigación, en la consulta, en la práctica general, no nos brinquemos al especialista como el área genética. Creo que sería la verdadera enseñanza. Hoy la doctora nos dio una cátedra de lo bien que podemos estar teniendo una asesoría genética. Nos da aparte de un conocimiento científico, esa paz interior que le puede dar a una mamá, ese conocimiento en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que la verdadera enseñanza de la plática de hoy es que no nos brinquemos la asesoría genética, que comentemos con nuestros doctores. Hay mucha gente muy atrevida en el área médica que quiere hacer esto. Sin embargo, yo creo que hoy la doctora nos demostró la importancia de tener la asesoría genética y la consulta con un especialista como la doctora Alicia. Sí, muchas gracias, doctora. Quería preguntarle si tiene algún comentario adicional al finalizar la plática, algo que quiera recordarles a las personas. Eh, bueno, pues yo estoy a sus órdenes, es lo que puedo decirles. Estoy ubicada en México. Siento un gran amor por mi profesión y por la oportunidad que tengo de, en estos casos, ya con todas estas herramientas a larga distancia, poder estar en contacto con más gente. Para mí es, híjole, llena mi alma, ¿no? Entonces, cuenten conmigo para lo que requieran, escribirme, señales de humo, lo que sea, para poder estar en contacto con ustedes, poder contestar más dudas y pues reitero el agradecimiento para estar con ustedes esta tarde. Y Muchísimas gracias, de ojalá que verdad. podamos seguir teniendo esa oportunidad. Sí, esperemos seguirla teniendo aquí con nosotros en otro tipo de webinarios para abarcar de todo. Hay muchos temas de los que podemos discutir aquí, entonces sería un honor para nosotros tenerla de invitada nuevamente. Muchas gracias, muy amables. Bueno,
Con esto llega a su fin el evento. Queremos agradecerles de nuevo por su participación, tanto a usted, doctora Bricia, como a Víctor. Creo que la comunidad ha aprendido muchísimo el día de hoy y brevemente quería hacerle un recordatorio a todos para compartir la pantalla. No sé si me permitas compartir la pantalla para que les recuerde a la comunidad nuevamente nuestros datos para que se comuniquen con nosotros. Ajá, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Les recordamos a todos nuevamente que, bueno, contáctenos por nuestras redes sociales, buscándonos como The Acari Foundation, tanto en Facebook como en Instagram. También tenemos Twitter. Aquí les dejo disponibles nuestro correo electrónico info@theacarifoundation.org. También estamos con nuestro sitio web, lafundacionacari.org, y nuestro número de WhatsApp, que espero que puedan tomarle un screen a esta imagen, una fotografía. El número, como ya ven en pantalla, es el 210-630-5451. Y les recordamos que nuestra atención en oficinas es de lunes a viernes de 9 a 6 del horario del centro. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros, doctora Bricia, Víctor, ha sido un placer. Gracias. Y bueno, les deseamos a todos una excelente noche, pasen una excelente tarde, noche. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo webinario. Que pasen un bonito día.